mis hermanos, Dios me lo bendiga. Estamos aquí de vuelta otra vez con ustedes en esta reunión de damas que se hace una vez al mes, el último sábado de cada mes, como es costumbre, ¿verdad? Esta vez que hemos cambiado el horario, lo hemos puesto a las 4 de la tarde para darle más facilidades y más espacio a las damas, ¿verdad? Que siempre están preocupadas por los quehaceres de su hogar. Y tengo para decirle que lamentablemente mi compañera Maneli, pues hoy no me está acompañando, la extrañamos muchísimo, pero en otra oportunidad, pues si Dios nos lo permite, ella estará aquí con nosotros. Se le ofreció algo, pues no pudo estar con nosotros. Pero en sustitución de Maneli, pues tengo un invitado muy especial. Así es que damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite estar aquí de nuevo. Así que vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo, que sea de bendición y provecho para cada una de nosotros, ¿verdad que sí? Así es que vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos bendiga, que tú bendiga todo lo que se va a hablar aquí hoy, que sea palabra tuya, Señor, que tú uses mi boca, la boca de mi invitado, y que sea, Señor, palabra que sea de bendición y edificación a nuestras vidas. Bendice todo este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues como le decía, hoy tenemos un tema muy controversial. La verdad que es un tema demasiado controversial y en una hora pues no podemos desarrollar todo. No es posible, pero vamos a tratar de hacerlo, a resumirlo y hacerlo lo más claro posible, ¿verdad que sí? Así es que vamos a hablar del rol de la mujer dentro de la iglesia. Pero específicamente vamos a hablar también del papel que hace la esposa del pastor dentro de la iglesia, ¿verdad que sí? Y cómo Dios quiere que la mujer se desenvuelva y se desarrolle, y también cómo Dios quiere que ponga sus dones al servicio de Dios, ¿verdad? Nuestra intención es siempre darle y serle fiel a la palabra de Dios, es decir, la Biblia, que es la palabra inspirada por nuestro Señor, ¿verdad? Y es una palabra que es infalible para la humanidad, ¿verdad que sí? Al mismo tiempo queremos respetar otras opiniones referente al tema. Entendemos que algunas personas pueden estar en desacuerdo con nosotros, eso lo entendemos. ¿Hasta dónde puede llegar el rol de la mujer en la iglesia? Creo que este tema no puede abordarse en una hora, así como le dije antes, ¿verdad que sí? El rol de una mujer en la sociedad actual. Vamos a ver, ¿cuál será el rol de una mujer en la sociedad actual? Bueno, es ser madre, esposa o pareja. A veces están unidas con alguien, pero no están casados, ¿verdad que sí? Y son pareja. Trabaja a veces en su casa y trabaja fuera del hogar. Es administradora también, porque tiene que ver cómo va a distribuir el sustento, ¿verdad? El dinero para sus hijos y su hogar, ¿verdad? Su esposo, su hogar. Y es el sostén emocional del hogar, ¿verdad? A veces vienen los niños de la escuela, vienen llorando porque le pasó algo en la escuela, a veces le han hecho un bullying, pues la madre está ahí para dar soporte, ¿verdad? Emocional, para darle y darle apoyo, ¿verdad? Ahora le voy a hablar de una mujer cristiana. Dios está pero muy interesado también en que la mujer conozca de Él, en que la mujer conozca su palabra,
Y no tan solo que la conozca la palabra, sino también que se la pueda enseñar a otras personas, ¿verdad que sí? Y para eso yo quiero traer a mi invitado, y mi invitado es el pastor Carlos Palacios. Él es mi invitado de hoy. Así es que bienvenido. Buenas tardes, mis hermanas. Sabemos que este es un tiempo para la mujer cristiana, ¿verdad? Claro que la palabra siempre alcanza a todos, a todo el pueblo de Dios, pero específicamente este tiempo, un sábado al mes, sobre todo el último sábado del mes, es dedicado a la mujer cristiana, tanto de nuestra iglesia como toda aquella que quiera también participar, siguiéndonos a través de Facebook. Así que estoy agradecido de mi esposa Trini, la que está a cargo de este ministerio, junto con la hermana Maglenny. Y como dijo hace un momento, pues extrañamos a Maglenny, extrañamos aquí porque ella se había preparado en toda esta semana para compartir con ustedes este tema ya que mi esposa ha dicho. Y pues la extrañamos, pero sabemos que por fuerza mayor ella no puede estar el día de hoy aquí. Así que ella me ha encargado a mí que le transmita un poco de lo que ella había preparado también para este tema. Y aquí estoy para que ustedes gusten. Bienvenido, pastor. Entonces, como estaba diciéndole, hablando de la mujer cristiana, que Dios también quiere que ella conozca, ¿verdad?, de la Biblia, de la palabra, y que ella también enseñe, si es que Dios le da esos dones, porque también Dios nos capacita, Dios es el que nos da los dones. A veces vemos pastor y esposa, que quizá la esposa no tiene mucha participación en la iglesia, pero eso no significa que no es la ayuda idónea. Yo conocí, por ejemplo, en New Jersey una pareja donde la esposa, ella sufría mucho de depresión, pero una enfermedad ya crónica, y ella lamentablemente ella no podía servir en la iglesia porque era tanto su enfermedad que ella vivía encerrada en sí misma, ¿no? Y bajo un medicamento, y lamentablemente el pastor tenía que pastorear la iglesia solo con la ayuda de los hermanos, porque con la ayuda de la esposa no podía, porque ella estaba en ese trance de esa enfermedad. Y Dios sabe el porqué de las cosas, ¿verdad que sí? Quizás Dios quería probarlo a él, a ver hasta dónde es su llamado, ¿verdad que sí? Uno nunca sabe cuál es el propósito de Dios. Y lamentablemente los que estamos fuera siempre vemos eso y lo criticamos. Oh, mira, la esposa del pastor no participa. Oh, mira, ella no hace aquí, no hace allí. En otra iglesia hacen aquí, hacen allá. Pero no sabemos las razones por las cuales la esposa no participa. Entonces deberíamos ser más reservados y orar por esa persona, porque de repente tiene un problema, una enfermedad o algo que no le deja trabajar, o quizá ese no es el propósito por el cual Dios la unió a ese hombre. Quizá Dios la unió para otro propósito, que uno a veces no lo entiende, lamentablemente, ¿verdad que sí? Entonces, hablando de la mujer cristiana que enseña, dice, eso no significa que nosotros tenemos que usurpar al hombre. Enseñar no implica una usurpación de liderazgo, no implica desobediencia de ninguna manera. Implica que la mujer tome decisiones por encima del hombre. Tenemos que diferenciar en el rol del pastor y el rol de enseñar, en este caso de la esposa del pastor, ¿verdad que sí? Ser pastor es un llamado de Dios. No es que todo hombre debe de ser pastor, no, eso tiene que tener un llamado de Dios, y Dios requiere unos requisitos que lo dice en Primera de Timoteo 1:17. Usted me lo puede leer, pastor. Primera de Timoteo 1:17. Yo lo tengo aquí. Sí, está bien. Dice la palabra lo siguiente. Dice, Primera de Timoteo, me dijo. 3, del 1 al 7. Capítulo 3. Capítulo 3. Muy bien.
del 1 al 7. Dice, Sí. palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí vemos claramente cómo Pablo habla específicamente del hombre, que el hombre dice la palabra, dice, y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. O sea, tiene unos cuantos requisitos que solamente se lo está diciendo a un hombre, no se lo está diciendo a una mujer. Entonces, esta palabra, de verdad, hermano, que yo, en todos los temas que yo he hecho desde el 2020 que yo estoy en la iglesia trabajando, este ha sido el tema que más tiempo me ha tomado, pero la verdad que la palabra de Dios no se equivoca y a mí me trajo luz porque yo también, así como yo sé que muchos de ustedes también tienen sus dudas, pues a mí me la aclaró y este es un versículo que a mí me lo aclaró porque aquí dice que específicamente está hablando a un hombre, no está hablando a una mujer. ¿Qué usted puede decir, pastor, acerca de eso? Sí, yo creo que el tema de que si la mujer puede ejercer las labores mayores en una iglesia, como por ejemplo la labor pastoral, yo creo que cada día en este mundo moderno viene a ser un argumento, sobre todo porque no hay un conocimiento claro y correcto de la palabra de Dios. Yo creo que muchas veces se trae una idea preconcebida de lo que la capacidad de la mujer para adaptarlo a lo que dice la palabra. Sin embargo, es claro, el trabajo del obispo, la labor, el llamado del obispo, claramente está hablando de un hombre. Dios, a través de todos los tiempos, desde el Antiguo Testamento, ha llamado hombres para ser líderes del pueblo, pero líderes en el área sacerdotal. Porque incluso si somos justos con el entendimiento de la palabra, David, por ejemplo, David no era el pastor, el sacerdote, el ministro del pueblo de Israel. David era el rey, pero el pueblo tenía un sacerdote llamado Samuel. Entonces, a veces se confunde esto sobre si la mujer puede ser pastora o no puede ser pastora de la iglesia. Yo creo que no podemos arriesgarnos a violentar o distorsionar el orden que Dios ha dado, ¿no? Vamos a hablar a través de este estudio el día de hoy, poco a poco, en diversas áreas, porque mi esposa también tiene de repente algunas otras preguntas más. Pero lo que yo podría decir hasta este momento es que el llamado que Dios hace en la parte de la labor importante que es el ser fiel a llevar a la iglesia con la labor que corresponde a un pastor, ha sido dada al hombre. Y por lo tanto, no es que eso quiere decir que Dios está minimizando a la mujer. No, todo lo contrario. El hombre y la mujer tienen el mismo valor, pero Dios les ha dado diferentes roles. Exacto. Lo que pasa que hay un versículo que confunda mucho, que es Primera de Corintios 34, donde Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Que dice así: guarden las mujeres silencio en la iglesia,
pues no le está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en su casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Pastor, ¿usted no puede abundar un poquito acerca de ese versículo? ¿Por qué Pablo decía, o sea, le escribía eso en esa carta a los Corintios? Cuando miramos el contexto de la carta de Corintios, tenemos que ver que la ciudad de Corintio era una ciudad muy pagana. Por lo tanto, las mujeres eran constantemente engañadas con diversas herejías y diversas falsas enseñanzas. Pero aquí cuando la palabra dice que cuando a Pablo está hablando en esta carta y dice que las mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. No es que la mujer va a estar en silencio en todo momento. Cuando dice que callen, es sobre todo no contradecir ni enjuiciar la enseñanza de la sana doctrina de aquel momento o interrumpir en el culto. Más que eso, es interrumpir en el culto haciendo preguntas o de repente alguna pregunta legítima, pero es preferible no interrumpir en el culto, sino hacer las preguntas después, ¿no? Pero también en esa época también que habían diosas, ¿verdad? En ese pueblo, ¿verdad? Que habían unas diosas. Entonces, muchas de esas mujeres que idolatraban esas diosas venían a la iglesia de los Corintios. Entonces ellas ya venían con sus ideas, unas ideas que no eran bíblicas. Entonces Pablo también, teniendo miedo de que esas mujeres vengan a confundir las mujeres ya cristianas, ya la que él está enseñando, ¿verdad? La palabra de acuerdo como Dios así lo inspiró a él. Entonces también él tenía ese temor, ¿verdad? De que... Pero lo mismo ocurre no solamente para las mujeres. En un culto de adoración, por ejemplo, nosotros tenemos culto de adoración los domingos, yo creo que no se ve bien hasta que un hombre, por ejemplo, interrumpa el culto, ¿no? Que de repente el pastor está predicando, está el culto en todo su... está el culto dándose, y que un hombre esté a cada rato interrumpiendo o haciendo preguntas. Yo creo que a eso es lo que se refiere Pablo. Okay. El de no interrumpir, el de esperar de repente al final. Por eso dice que le pregunte a su marido cuando estén en casa. Igualmente yo creo que en el culto de adoración, ya sea en cualquier iglesia, no está bien de que alguien se pare a cuestionar lo que el pastor está hablando. Yo creo que la forma correcta sería esperar el final, cuando el pastor termine, y acercarse al pastor y hacerle la pregunta o decirle, pastor, yo no estoy de acuerdo en esto, y darle la oportunidad al pastor también que se lo explique. Y aún así, si usted no está satisfecho con esa respuesta, pues usted tomará la decisión de continuar en ese lugar o buscarse otro lugar, porque tampoco no podemos decir que en todas las iglesias se enseña la sana doctrina. Claro. ¿No? Entonces, a eso se refiere, a no interrumpir el orden del culto. También hay otro versículo que también es muy controversial, de Primera de Timoteo, del 2 y capítulo 2 y versículo 11, que dice: la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva, y después, además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Muy bien. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe y el amor y la santidad. ¿Qué te puede decir acerca de ese versículo?
Aquí también hay que tener cuidado porque creo que el énfasis no está en la enseñanza en sí, sino a quién se le está enseñando y sobre todo con un ingrediente más, porque si leemos con cuidado el versículo, el 11 parecería ser una orden muy autoritaria, ¿no? De decir, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, no le permito a la mujer enseñar. Pero la palabra de Dios no se queda ahí. Pablo está explicando el por qué. Porque dice, ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Qué quiere decir eso? No es que la mujer no tenga la capacidad de reflexionar, de razonar y de inclusive dar su punto de vista correcto, sino que aquí está hablando claramente que hay un orden. El orden es que la autoridad en la iglesia es dada por Dios al hombre. Y la mujer es la ayuda idónea. Por ejemplo, hoy, en esta tarde, mi esposa está a cargo de este ministerio. Yo confío en el Señor, en todo lo que el Señor la prepara a ella, y así como a la hermana Maglenny, por ejemplo, que dirigen este ministerio. Pero yo no me siento tampoco menos porque ellas están haciendo esta labor, ni ellas se sienten menos porque yo soy el pastor. El Señor las está capacitando a ellas, pero en la iglesia hay un pastor y ojalá Dios quiera que haya más de uno, si así es la voluntad del Señor. Y es la autoridad. Exactamente. Es la autoridad de la iglesia. Pero para seguir explicando aquí, es esto lo que dice. No, dice, ni ejerza dominio sobre el hombre. Dice, porque Adán fue, y aquí está dando la explicación el por qué. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y si volvemos a Génesis, claramente vemos que Eva fue manipulada, engañada, sorprendida por el diablo. Y Eva accedió a las pretensiones del diablo. Pero también accedió saltando esa responsabilidad que tenía Adán. Yo creo que ella como mujer debió, antes de seguir su conversación con el diablo, ir donde Adán y consultarle. Mira, me está hablando, me está diciendo que tú crees que debo decir o que debo hablar. Pero ella no, ella usurpó, usted usó la palabra usurpar, usurpó el rol de Adán y quedó allí y fue engañada. Pero también Adán tiene su responsabilidad. ¿Por qué? Porque Adán, dice la palabra que Adán comió cuando ella le dio el fruto. También pecó, también desobedeció. Descuidó su responsabilidad. Y como descuidó su responsabilidad, además de todo, Dios le pidió cuentas a él, no a Eva. Exacto. Entonces, te das cuenta, Dios siempre mantiene un orden. Y si Dios lo ha diseñado de esa manera, es porque eso es saludable dentro de la iglesia, ese orden. Y también tenemos el ejemplo de Jesucristo. También el ejemplo de la Trinidad. Vamos a hablar del ejemplo de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, que sabemos que es Jehová. Dios Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y vemos el orden que hay cuando Jesús vino acá a la tierra, ¿verdad? Hecho hombre, ¿verdad? Cuando Dios, por vía de María, ¿verdad? Que la usó a ella como instrumento para que diera luz a Jesús y fuera algo así como, vamos a decir, humanamente, pero sabemos que todo viene de Dios y que todo fue el Espíritu Santo obrando en María, ¿verdad que sí? Porque ella no tuvo relaciones sexuales antes de. Entonces, vemos el orden donde Jesucristo siempre se refiere al Padre como Él siempre hacía la voluntad del Padre. Exacto. Yo he venido a hacer la voluntad del Padre, no la mía. Dando a entender ese orden de autoridad sobre él. Autoridad y ayuda. ¿no? Bueno, sabemos que Cristo es Dios, Dios es Cristo, y por lo tanto, y pero aún así nos da el ejemplo del orden. Exacto, hay un orden, y ese es un ejemplo claro donde también se ve la mano de Dios obrando, donde el Espíritu de Dios, cuando Jesús se fue y dijo, me voy, pero no lo dejo solo, nos mandó un consolador que es el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, que lo hemos aceptado a Jesucristo su Hijo como nuestro Salvador. Para todo hay un orden, y entonces en la iglesia también hay ese orden, donde Dios le dio autoridad al hombre para que sea él el que dirija
las ovejas, así como él tiene que dirigir su casa. Él tiene que dirigir su casa, su familia, sus hijos, como Dios requiere, porque Dios es sabio. En la palabra de Dios está cómo criar los hijos, como la esposa cómo debe comportarse, el hombre como todo. Entonces, y justamente de lo que tú acabas de decir, mi amor, acerca del orden que Dios provee en el libro de Timoteo, porque él escribe 2 cartas, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, es porque Pablo está animando a Timoteo a que sea fiel al Evangelio de Jesucristo, a la sana doctrina. No solamente sea fiel, sino que organice la iglesia conforme al modelo que Dios ha dado. Cada uno con sus deberes, cada uno con sus responsabilidades. La mujer no es menos, pero la mujer tiene una responsabilidad. Hay tantas cosas que la mujer puede hacer en la iglesia, claro, muchísimas cosas. Claro, ahora por otra parte vemos cómo la esposa del pastor ejerce una parte complementaria, una parte donde ella es la ayuda idónea y se involucra, ¿verdad? Se involucra en los diferentes ministerios de acuerdo a los dones que Dios le ha dado. Si Dios le ha dado a la esposa del pastor el don de enseñar, ¿verdad? La palabra de Dios, y Dios la capacita, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, porque Él es el que nos capacita. Esto no significa que ella sea la pastora, o sea, o la autoridad, o le reste autoridad al pastor o al esposo en este caso, o sea, al pastor, sino que es la ayuda idónea. Amén. Ella, la esposa, complementa esa ayuda que el pastor necesita, ¿verdad?, en la iglesia. Pero vuelvo y le digo, siempre y cuando tenga los dones y sea capacitada por el Señor, porque como vuelvo y le digo, si no es el plan de Dios que la esposa enseñe, pues no va a enseñar, se va a dedicar a lo mejor a la familia, a los hijos, y estará ahí calladita, reservadita dentro de la iglesia. Pero eso no es motivo para uno juzgar, porque Dios tiene un propósito para todo. En este caso mío, por ejemplo, en el caso mío personal, Carlos, Dios lo eligió, ¿verdad? Lo está usando, pero cuando vinimos acá a la Florida, que nosotros estábamos solos, que tuvimos que empezar desde cero, sin conocer a nadie, prácticamente solamente una persona conocíamos, y así poco a poco Dios fue extendiendo su reino, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, yo pasé por todos los departamentos, del departamento de maestra de niños, de hacer el café. Antes de irme a darle la clase, pues yo preparaba la mesa, el café lo dejaba ya hecho, la galletita, todo, dejaba todo listo para cuando termine la clase, yo entonces atender a la gente, servirle el café y hacer todas esas cosas. Es decir, que yo he servido al Señor en diferentes áreas, pero gracias al Señor nunca me he creído que soy la autoridad de la iglesia. Eso siempre se lo he dejado al pastor, porque a él es que Dios ha capacitado para ser el pastor y la autoridad dentro de la iglesia, y también Dios lo usará también fuera de la iglesia, porque a veces también uno anda por ahí en cualquier sitio y se encuentra con una persona, y si uno tiene la oportunidad de hablarle del Señor, pues uno lo hace, ¿verdad que sí? Así que, porque cuando uno tiene un llamado, no solamente es dentro de la iglesia, es también fuera de la iglesia. Pero qué importante es lo que tú acabas de decir en cuanto a las labores que hacías antes, cuando recién empezábamos, porque son importantes. Esas labores son importantes que el pastor, de repente, yo por ejemplo, me sentiría inútil de hacerlo. Eso de traer las galletitas y adornar todo eso. Entonces te das cuenta cómo Dios va equipando y dando ciertos dones a las personas. En este caso te las ha dado a ti, pero ahora inclusive tenemos otras hermanas en la iglesia
que hacen esas labores. Amén. No, Y como damos dicen, gloria a Dios claro, por ella también. como Estamos dicen muy algunos, agradecidos por ellos. como dicen algunos, cuánto extrañamos la venita de Nati, dicen muchos, ¿verdad? Ajá, y la Entonces, natilla que ella hace y también. la labor de todas las mujeres, o sea, El cafecito de Marisa. en nuestra iglesia hay oración de tantas Marta. mujeres, exacto. Ahora lo vamos a mencionar porque Claro. es muy importante entender que la mujer no es inferior. Los dos tenemos, el hombre y la mujer tienen un valor superior para Dios, pero cada uno con su rol. Y quiero, ya que nuestra hermana Magdalena no está aquí, Sí. quiero también leer algunas cosas que ella también había escrito, Ok. para que las hermanas que están oyendo y viendo puedan también recibir lo que la hermana Magdalena había dicho. Mire lo que dijo Magdalena: el verdadero potencial se alcanza cuando ambos géneros, hombre y mujer, se dan cuenta de que cada uno tiene dones, habilidades y llamados diferentes. Y cuando trabajan en equipo, entendiendo sus roles, cada uno puede ayudar al otro a cumplir con el llamado que el Señor está dando. Amén. La realidad es que no somos nada sin Cristo y somos mejores juntos, con Cristo y con nuestra ayuda idónea o con la persona que está al lado, hombre y mujer, sirviendo en el reino de Dios. Amén, amén. Y Dios tiene requisito específico para los líderes de la iglesia, pero en especial para el pastor. Lo que pasa es que uno a veces lee la palabra por encimita, ¿verdad? Y no se detiene a meditarla. Pero cuando uno la medita y cuando uno la lee, ¿verdad? Y uno ve que de verdad la cosa no es como uno pensaba, sino es como Dios quiere, pues uno se siente libre, en libertad, porque uno, wow, esto me libera una carga, porque realmente uno a veces se siente muy, como también, mucho uno, a veces las críticas siempre son normales, ¿verdad? Hay críticas que son constructivas, pero hay críticas que son destructivas. Lamentablemente hay personas que no miden lo que van a decir o hacer y te hacen daño. Pero cuando Dios prepara a uno, cuando Dios capacita a uno, pues uno, en su sabiduría de Él, pues uno, esa crítica, uno ve la forma de cómo uno mejorar o cómo uno ve de qué modo lo va a tomar con sabiduría de Dios, ¿verdad que sí? Claro que sí. En conclusión, no es malo que una mujer enseñe, no es malo, porque Pablo no se está contradiciendo, porque vemos aquí, por ejemplo, en la palabra de Dios, en Romanos 16:3. Vamos a leer, usted puede leerlo, pastor. Romanos 16:3. Lo tengo aquí. Ajá. Romanos 16:3. De aquí lo leo, voy a leer hasta el 12. Y vemos aquí en estos versículos cómo Pablo reconoce el valor de algunas mujeres que estaban trabajando en las iglesias. Amén. Principalmente en esa iglesia de Romanos, ¿verdad que sí? Entonces Pablo no es que se está contradiciendo, sino que hay un orden, hay roles importantes para la mujer y roles importantes para el hombre, porque tiene que haber un orden, ¿verdad? Porque así lo diseñó Dios. Porque si la gente dice, la palabra es inspirada por Dios, entonces tenemos que creer que lo que Pablo estaba diciendo es inspirado por Dios. Amén. Y que es el mismo Dios hablando. Entonces, si nosotros creemos en la palabra, entonces tenemos que creer que lo que se está diciendo aquí en la Biblia es correcto. Bien, el capítulo 16 ya es el término de la carta de Pablo, y él se refiere de esta manera, ¿no? Dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a las cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Versículo 5. Ya, a ver. Va a seguir, pero ahora va a ser un actito aquí. Vemos cómo
cómo Pablo está diciendo que le recomienda a la hermana Febe, ¿verdad? Eso quiere decir que la traten con respeto, que la traten, ¿verdad?, con amabilidad, porque dice, les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo, entre hermanos en la fe, ¿verdad? Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo, dice Pablo. O sea que al mismo Pablo, ella también le había ayudado. Y Pablo estaba súper agradecido de ella. Entonces, por eso que le está pidiendo a ellos que la traten con respeto, que la traten con amabilidad a Febe, ¿verdad que sí? ¿Puede continuar? También dice, saludar también a la iglesia de su casa, saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluda a María, a la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saluda a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, las cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Un ratito ahí vemos como aquí Pablo está diciendo, salude a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel. Se ve que esta persona habían estado en la cárcel con Pablo, pero que Pablo había, ¿verdad?, hablado de Dios a esta persona, y tanto fue el impacto de que Pablo le habló a ellos en la cárcel. Vean, ya ellos salieron y estaban trabajando en la obra de Dios. ¿Ve? Mira la diferencia. Ellos ya venían con la semilla. La semilla ya estaba en su corazón, estaba en su vida de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces Pablo se la sembró y ya ellos estaban en esa iglesia trabajando, y es por eso que Pablo le está diciendo que también con ellos tenga, ¿verdad?, especial cuidado. Si voy al versículo 12, dice, saludad a Trifena y a Trifosa, ¿verdad? Nombres que en estos tiempos no se usarían, pero qué lindo saber que Pablo se acuerda, ¿verdad?, de todas ellas, porque estamos hablando de dos mujeres, Trifena y Trifosa, las cuales dice trabajaban o trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. En fin, una lista extensa, tanto de hombres, pero también de mujeres, ¿no? Mujeres al servicio del reino de Dios. Muchas veces las mujeres eran las más gozosas, efusivas, jubilosas de acompañar a Pablo a predicar el evangelio. Le daban posada, le daban alimento. En realidad Dios ha hecho a la mujer y le ha dado unos dones excelentes, que sin los dones de la mujer en la iglesia estaría incompleta. Claro, ¿no? eso es así. Entonces tenemos que reconocer que el Señor le ha dado el valor a cada uno. Y para continuar con ese tema, inclusive, yo como pastor siempre he recibido ese argumento, ¿verdad?, de las personas, sobre todo de algunas mujeres que no han tenido la oportunidad de ver la Biblia en toda su magnitud y de leer con cuidado cada versículo. Y me dicen, pero pastor, ¿y qué hay de Débora? Débora era también líder de Israel. Sí, es verdad, Débora era líder de Israel. Estamos hablando en el tiempo de los jueces, después que el pueblo de Dios ya no quiere el gobierno directo de Dios, el pueblo de Dios deja ser un pueblo teocrático, gobernado únicamente por Dios, y ahora Dios pone jueces, dentro de ellos Sansón, dentro de ellos Gedeón, jueces que van a gobernar el pueblo. Pero recuerden, una cosa es que Débora era jueza, Débora no era pastora, Débora no era la labor de un obispo femenino, como ha leído mi esposa, los requisitos que debe tener un obispo, un pastor, un ministro en la iglesia de Cristo. Entonces, Débora era una jueza. Es más, Débora estaba encargada para recibir las quejas del pueblo, y el Señor le daba sabiduría para resolver los conflictos sociales del pueblo. Pero el que lideraba
el pueblo de Israel en contra de las naciones enemigas era Barak. Barak. Y ella le dice a Barak, yo voy a parafrasear, ella le dice a Barak, bueno, el Señor te ha dicho que hagas eso, ¿no? Y Barak, en su miedo, en su temor, en su cobardía, siendo responsable de liderar el pueblo de Dios, Barak le dice a Débora, bueno, yo voy al frente de la batalla, pero si tú me acompañas. Y Débora le dice, como tú vas a llevar tu plan de esta manera, te voy a acompañar, pero no vas a ser tú quien va a derrotar al rey enemigo, sino una mujer. Pero cuando dice una mujer, no es que Débora va a derrotar al rey enemigo, sino que hay una mujer llamada, creo que es no me acuerdo yo. Bueno, Algo de eso está en Jueces capítulo 4, ¿verdad? Pero en fin. Algo así. Sí, pero bueno, el nombre quizás no tiene... Jael. Ajá. El nombre quizás no tiene tanta importancia, pero aquí vemos lo importante es que entendamos, Débora era jueza, Débora no era pastora del pueblo de Israel, Débora no era la ministra, no era la sacerdote que Dios ponía cada cierto tiempo para su pueblo. Así que tengamos cuidado con la lectura. Y vemos una vez más también cómo Débora fue usada por el Señor como un instrumento para incentivar al hombre, o en este caso a Abimelech, ¿verdad? Cómo Dios la usó a ella para que ella... a Barak. A Barak. Cómo ella Dios la usó para que ella motivara, animara a que él cumpliera con el mandato que se le había encomendado. Y él tenía que ir, pero él tenía ese miedo. Entonces él necesitaba que alguien le dé como ese empujecito, ¿verdad? Y eso fue lo que Dios usó a Débora para eso, ¿verdad? Para incentivar, para motivar a Abimelech a que fuera él a pelear. Débora fue con él, pero no fue ella quien dio la batalla. Ella fue solamente un instrumento que Dios usó. Ya el verano se ha ido, ¿verdad? Y ya está como medio oscureciendo, así que tuve que encender las luces. Muy bien, creo que quiero compartir también algo más que puso nuestra hermana Marlene. Marlene también dijo, desde el inicio de las Escrituras, observamos una relación complementaria entre el hombre y la mujer a quienes Dios creó a su imagen. En su gran sabiduría, Dios le otorgó a cada uno un rol en la creación. El hombre como líder, siervo, y la mujer como ayuda idónea. Ambos iguales en valor, pero con distintas funciones, aún en nuestros cuerpos, ambos diferentes, pero perfectamente entretejidos, apuntan a las diversas funciones que Él soberanamente nos asignaría. El hombre como cabeza, líder espiritual, proveedor y protector, y la mujer como su ayuda, dadora de vida, trabajando de forma complementaria junto a Él. Y ahí yo quiero adherir, mis hermanos, que en la iglesia se refleja ese mismo modelo dado por Dios. Y en nuestra iglesia, Dios ha bendecido a la iglesia con un pastor, que soy yo, pero de seguro que tendremos más de uno, si así es la voluntad de Dios. Y para eso nos estamos preparando, para eso yo estoy fortaleciendo el liderazgo de la iglesia, para que haya más de un pastor. Y el propósito de Dios para su iglesia es equipar y es engrandecer su reino. Ese es el propósito de Dios. También en nuestra iglesia Dios ha equipado a muchas mujeres, ¿verdad? Con diversos dones. Por ejemplo, maestras que enseñan la palabra a los niños, por ejemplo. También tenemos diaconisas dentro del concilio. Tenemos hermanas que cumplen la labor de diáconas. Ancianas en el concilio. También hemos tenido y tenemos ancianas en el concilio. Mujeres de oración. Tenemos muchas mujeres pilares de oración. Están pero todos los días orando y sosteniendo la iglesia a través de la oración. Mujeres que se animan enseñando y reflexionando en la palabra, como es este ministerio, por ejemplo. Mujeres como mi esposa, como Marlene. Magda estuvo un tiempo aquí también, animando a las otras mujeres a reflexionar Sara en la también palabra. ha estado conmigo. Exactamente. Nati ha estado conmigo también, apoyando el ministerio de damas. Muy bien. Mujeres ujieres, por ejemplo. También tenemos mujeres ujieres. Mujeres que cantan en el coro, ¿no? Son levitas cantando y alabando a Dios en el coro. Mujeres que sirven en diversas áreas, mis hermanos. Entonces, eso es un buen complemento de la obra de Jesucristo.
hombres líderes y mujeres idóneas Amén. Para la ayuda de la edificación de la iglesia. Amén, amén. Y vamos a ver también, dice, conclusión, no es malo que una mujer enseñe en la iglesia la palabra de Dios siempre y cuando no descuide su familia. Su primer mandamiento de la esposa debe de ser cuidar su familia. Si tiene hijos, en este caso, cuidar los hijos, cuidar su esposo, cuidar su hogar. Y ya teniendo especial cuidado de su familia, entonces ella también, si Dios le da esos dones, si Dios la capacita para ella también aportar en el reino de Dios, pues también Dios la va a ayudar para que sea la ayuda idónea que el esposo o en este caso el pastor necesita para la iglesia de Dios. Porque la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Dios. Nosotros simplemente somos los obreros, obrando en la obra del Señor. Quiero adherir allí, Trini, porque tú acabas de decir que la mujer, ¿verdad?, cumple con ese rol. Y creo que desde el principio tú manifestaste que este tema de cuál es el rol de la mujer en la iglesia a veces trae muchas discusiones, muchos argumentos, y yo dije que eso es porque de repente las personas no leen con cuidado y en toda su extensión la palabra de Dios. Pero también quiero decirles que, mis hermanos, vivimos en un tiempo moderno donde hay diversas ideologías, y una de las ideologías que se está levantando en la actualidad con mucha fuerza es la ideología del feminismo. Y el feminismo está trayendo más mal que bien. Estamos de acuerdo que la mujer tiene la capacidad de quizás hasta de hacer muchas cosas superiores al hombre. Por ejemplo, yo he sido instruido desde el college, desde la universidad, con algunas profesoras mujeres. También vemos en diversas áreas de la industria, diversas áreas de los negocios y de la ciencia, de la medicina y de todo, a mujeres. Yo mismo, que soy profesor de college, que enseño en un college, les puedo decir que de mis 18 alumnos que tengo en clase, solamente tengo 3 o 4 varones, las demás son mujeres. Imagínense, más del 50%, lo cual está bien. Pero eso no lleva tampoco a que la mujer, con ese ideal de superarse, quiera violentar el orden de Dios, quiera romper el modelo de Dios. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Las mujeres están levantando, algunas de ellas con una interpretación bíblica equivocada, usurpando la labor que le corresponde al hombre. Estoy seguro que Dios no va a permitir que haya una iglesia que dentro de su voluntad se dé si Dios no pone a un hombre, un varón, como pastor, como ministro de esa iglesia. En ese caso, como estamos viendo hoy día, y lo dijimos que va a haber muchas opiniones que quizás no estén de acuerdo con lo que nosotros estamos hablando, pero hemos tratado de ser lo más bíblico posible y vemos como muchas iglesias, hay muchas mujeres que están pastoreando, pero es que no se ha entendido de que la mujer ha sido diseñada para llevar el rol del hogar, de la familia y de ser esa ayuda idónea que el Señor le ha puesto al hombre. Entonces, el rol del hombre también está capacitado también para dirigir. Ese es el rol del hombre, de dirigir. Y por eso que tiene requisitos, que Dios está pidiéndole requisitos. Y tiene la responsabilidad de dirigir. Exacto, claro que sí. Responsabilidad, y tiene que hacerlo con esos requisitos que el Señor requiere de ese hombre. No puede ser un hombre que tome ese llamado a la ligera. Tiene que tomarlo con compromiso y con responsabilidad. Muy bien. ¿Verdad que sí? Quería también adherir a parte de lo que escribió la hermana Magdalene.
es acerca de lo que dice Tito capítulo 2, versículos 3 al 5, justamente hablando acerca de toda la diversidad de dones que las mujeres tienen y tantas cosas que la mujer puede hacer dentro de la iglesia. Inclusive dice este pasaje, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, nosotros animamos a las hermanas adultas ya, hermanas que ya están en ese tiempo de esa experiencia de abuelas y del hogar, que nos ayuden a nosotros también, ¿verdad? Dentro de la iglesia, a aconsejar a las mujeres jóvenes, ¿verdad? En todo lo que es digno en el Señor. Y también aconsejar, pero hacerlo con respeto. Amén. Porque el hecho de que Dios nos, a través de los años, pues da la sabiduría y da, ¿verdad? El don de que ya uno tiene la experiencia, ¿verdad? De los años y de la vida, pues hacerlo con respeto para las más jóvenes, porque a veces en vez de ayudar, a veces desayudamos. Exacto. ¿Por qué? Porque quizá no usamos palabras adecuadas para nosotros dirigirnos hacia otra persona. Y a veces con una palabra podamos destruir, como dice la palabra en Santiago, que dice que la lengua es, ¿verdad? Fuego consumidor. Entonces con una palabra nosotros podamos destruir una persona, pero con una palabra, esa palabra también puede salvar vida. Hay una palabra que uno le habla y toca y puede salvar una vida. Así que tenemos que hacerlo con respeto y con amabilidad, confiando que el Señor es que va a hacer la obra. Y dirigirnos con especial cuidado ante otra dama, otra persona, así sea persona más joven que nosotros, ¿verdad? Así es, así es. Yo creo que estamos casi expandiéndonos en todo esto y bueno, continuamos. Sí, también, para concluir, ¿verdad? En el final, dice así, vamos a leer Primera de Corintios 11 al 12, dice así, del 11, aquí en el 11, dice, sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte, ni el hombre aparte de la mujer, o sea, viceversa y viceversa, ni el hombre existe aparte, ni la mujer existe aparte, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Amén. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que también el hombre debe tener un respeto, un especial amor por la mujer, porque el hombre no viene de una mujer. Adán fue el único que no vino de una mujer, porque Dios lo creó a él primero y lo creó de la tierra, ¿verdad? Dice que del polvo, ¿verdad? Entonces, Adán es la única excepción, pero los demás hombres de esta tierra, de este mundo, es creado en el vientre de una mujer. Ahí está formándose, ahí se desarrolla, ahí se cría, ¿verdad? Y ya sale formadito, ya sale todo hechecito de ahí, ¿verdad? Es ahí donde se forma. Entonces, que el hombre debe tener un especial amor, un especial cuidado, un especial respeto para la mujer. Hay una unidad, ¿no? No solamente física, pero espiritual del hombre a la mujer. Y otra vez, yo creo que aquí el tema central es que Dios le ha dado un valor tanto a la mujer como al hombre, y el valor, sin embargo, le ha dado a cada uno sus dones correspondientes. ¿Por qué? Por un fin. ¿Cuál es el fin? De seguir exaltando a Dios y que el pueblo de Dios vea que todos somos útiles dentro del reino. Amén, amén. ¿No? Y entender que ambos, tanto el hombre como la mujer,
aún el hombre viene del vientre, ¿verdad? De la mujer. Ambos vienen de Dios. Amén. Porque si no fuera por Dios, tampoco fuera posible que la mujer pudiera dar a luz. Amén. O sea, todo viene de Dios. Amén, muy bien. Y Ya vamos, casi. para terminar, ya le quiero leer este versículo en Deuteronomio 7:9, que dice: reconoce por tanto que el Señor es tu Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación. Amén. Y muestra su fiel amor a quienes los aman y obedecen sus mandamientos. Amén. Entonces tenemos que obedecer los roles que Él nos ha dejado, ¿verdad? A través de la Biblia, a través de esos hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Obedecer para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado. Y como vuelvo y digo, siempre la palabra, tenemos que matar nuestro propio yo. A veces nos cuesta aceptar la verdad, pero en amor, en obediencia y humildad tenemos que aceptar y ser las cosas como Dios quiere. En este caso, aceptar los roles, ¿verdad que sí? Así es. Los roles que tenemos que desempeñar dentro de la iglesia y en el hogar, y también fuera en nuestro trabajo, en donde quiera que vayamos. Tenemos que dar ese paso de mostrar, ¿verdad? Pero más que demostrar, de nosotros sentir que estamos obedeciendo la palabra de Dios. Así es, que todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Lo honre a Él, que todo lo que hagamos lo honre a Él, Claro. que Él se siente exaltado en todo lo que hagamos. Quiero también entonces concluir con esta conclusión valga la redundancia, con esta conclusión de la hermana Magleni, de la cual estoy completamente de acuerdo. Todo lo que hemos dicho el día de hoy aquí creo que nos edifica, nos instruye, nos guía y nos va dando un mayor entendimiento de lo que realmente es el orden de Dios dentro de la iglesia. Y dice la hermana Magleni, de esta manera concluye ella su participación diciendo: por eso en este día yo les exhorto, mis hermanas, que hemos sido redimidas por la sangre del Cordero. Pongamos manos a la obra, comenzando por consagrarnos a nivel personal, cuidando nuestra manera de vivir, apoyando la iglesia con nuestro servicio desinteresado, no viviendo como necias, sino como sabias, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Estamos en una batalla y no querrás perderte del privilegio de ser parte de esta encomienda, de unirte al ejército de Dios en tu iglesia, en tu hogar, de ser una sierva en la viña y de colaborar con su grandioso plan para la salvación de la humanidad. Amén, gloria Estamos a Dios. completamente de acuerdo. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanas, ha sido un placer haber compartido primeramente aquí con el pastor, ¿verdad? Amén. Que no fue planeado, fue una cosa que se dio así espontáneamente. Así pero, es la providencia de Dios. ¿verdad? Pero los planes de Dios son uno y los de nosotros son otro. Pero damos gracias a Dios de todas maneras por la hermana Magnelli, que como su trabajo no fue en vano, así que su trabajo ha sido también expuesto aquí en este tema que hemos desarrollado en el día de hoy. Y les esperamos el próximo sábado a la misma hora, a las 4 de la tarde, en Mujeres de Fe. Y quiero recordarles que esta es la Iglesia Cristiana Reformada Comunidad de Fe Poinciana, para los que no nos conocen. Así es que les esperamos, que Dios les bendiga, y les esperamos mañana nuevamente en la iglesia que vamos a reunirnos allá en la iglesia Laure Elementary en Villa 7, y el servicio va a ser a las 10 de la mañana. Así, hermanos, que les esperamos allá, que Dios la bendiga, que Dios lo bendiga y que tengan una linda semana. Bendiciones.